da mucho gusto saludarte, Alex. No, Pues gracias por, por animarte a mis proyectitos, aceptar la invitación y pues ayudarme a coordinar los tiempos, porque también yo sé que tienes una agenda súper ocupada. Y pues previo a, previo a presentarte, pues primero quería agradecerte este tiempo y este espacio. Y sobre todo, también, obvio, la parte de tu currículum es súper importante, pero para mí lo más bonito de invitar a ciertas personas a este espacio, pues es porque yo considero, y en mi experiencia y en la relación que he tenido con estas personas de amistad o profesional, pues veo cómo son personas que están en este constante crecimiento y en esta palabra muy de moda de deconstrucción, de cuestionarse, de reinventarse, de escuchar a otras personas más jóvenes, de trabajar en equipo con otras generaciones y particularmente pues por el gremio en el que estamos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Alex, por participar. Quiero presentárselos. Él es Alejandro Sandoval Murillo. Obviamente tienes un currículum que pues me tardaría una hora prácticamente en leerlo, pero eres administrador de empresas, economista, financiero por la Universidad de El Paso, Texas, por la Universidad también Autónoma de Ciudad Juárez, has trabajado en el SAT, en ING Seguros Comercial América, un centro de consultoría llamado Prece, en AFIN. Actualmente llevas la firma Solo Negocios desde 2007 y das servicios en estas áreas de conocimiento, o sea, ya nos platicarás, ¿no? Tienes un programa de Solo Negocios en radio desde 2003 con información en áreas de conocimiento respecto a los negocios. Perteneces a NADE desde 2009, a IMED desde 2006 y actualmente eres presidente regional de ambos colegios en Chihuahua, ¿correcto? Y en otros organismos profesionales. Y pues bueno, aquí el detalle, estaba leyendo toda la información que me compartiste y lo más importante de todo esto, pues también es aclarar que las opiniones que damos aquí es a título personal, independientemente de nuestros cargos y de organismos, ¿no?, a los que pertenecemos. Eso es súper importante aclarar, así disclaimer. Todas las opiniones vertidas aquí son a título personal. Este, y no hablamos en representación de ningún organismo. Es un espacio seguro y bueno, pues gracias Alex por aceptar este espacio. no, gracias a ti, Estrella. Qué padre. Lo he visto en algunos de tus podcasts y me parece muy padre el ejercicio. Entonces, encantado de participar contigo y de platicar de estas ideas. Ay, muchas gracias. Pues bueno, pensé en ti porque además ya llevamos un tiempo compartiendo ideas respecto al papel de la mujer en la economía, en la sociedad, en el mundo profesionista, en nuestro gremio. Y pues, ¿quién mejor que tú, como economista, que yo sé que eres fan de los datos duros y la estadística, que nos compartas información de esta naturaleza y que pues vayamos, pues ahora sí que desmenuzando pues lo que tú has vivido en estos años de experiencia y sobre todo porque tienes esta lectura, ¿no? Esta lectura pues de organismos que son uno especialmente financiero, otro en la abogacía y además tu día a día como un consultor de negocios que tiene su propia firma y además también de lo que tú has vivido pues en el norte, porque digo, ya comentamos que estás en Chihuahua, pero también tienes otra lectura de la misma economía por el sector que tienen allá en Chihuahua, ¿no? Y que tuve oportunidad de visitarte allá en Ciudad Juárez, y pues que para mí, que soy alguien de sumamente tropical y caribeña, para mí es como otro mundo, o sea, es como de, ¿no? Que nada más ves en el noticiero y que te das cuenta que la sociedad es diferente. Entonces tú cuéntame de tu ronco pecho lo que tú quieras. Pues mira, yo creo que vale la pena explicar un punto porque este tema de la deconstrucción de la que hemos comentado, yo podría decirte de diferentes aristas cómo he ido viendo y aprendiendo estos tópicos o desaprendiendo, pero también en particular cómo de origen en mi familia pues vienen, ¿no? Este,
nazco en una familia pues común, con un papá y una mamá, y luego mi hermanita, y pues podemos decir algo muy común, pero ciertamente son dos jóvenes mis padres en esa época que soy niño, que soy pequeño, pues, por ejemplo, pertenecientes quizá al movimiento del 68 en un cierto grado o a los movimientos juveniles de esa época. Entonces son gente que generaron ciertas convergencias conductuales en su entorno, ¿no? Quizá podría decir no fueron partícipes del movimiento per se, pero sí en los 60 se reconoce a nivel global y en México movimientos juveniles que promueven cosas como la igualdad y demás, ¿no? También es importante señalar, pues son gente que viene de orígenes humildes, no pobres, pobres, pero ciertamente con grados interesantes de análisis que los llevan a evolucionar, a estudiar títulos universitarios, a desarrollarse profesionalmente y a brindarnos a mi hermana y a mí un espacio de desarrollo personal, pues con mejores condiciones, ¿no? Al grado que, pues yo soy niño Montessori, por ejemplo, es una escuela privada con ciertas peculiaridades en su sistema educativo, que yo cuando explico por qué hice todos estos estudios y continuamente estoy estudiando y demás, pues viene de esa educación. O sea, yo recuerdo cómo eran los procedimientos metodológicos educativos. Mi mamá estudió la carrera Montessori y entonces, pues a mí me tocó incluso transcribirle su tesis y entiendo los procedimientos metodológicos y entonces entiendo mi justificación de por qué soy como soy en términos del conocimiento, ¿no? Porque eres niño Montessori. Oye, ya te voy a poner ahora un apodo, Ándale, ¿eh? en la teoría del niño Montessori, chiquitito, ¿no? Y luego, Ajá. paralelamente, en el caso particular de mi mamá pues es hermana de otras tres hermanas, o cuatro ellas, y de mamá soltera y de abuela soltera. Y entonces eran cinco mujeres que potenciaron su vida. Mi bisabuela desde los 20, te hablo que ella nació en el siglo XIX, como en 1904 o algo así, 1900, perdón, 1994, y que se casó con un revolucionario de los de Chihuahua. 1904, ¿no? 1990, perdón, 1894, Ah, ok, siglo ok, XIX. ok. Y bueno, pues ya casada hacia, mi abuela nace en 1922, entonces pues te encuentras en la época de la revolución. Y mi bisabuela se separa de su esposo y lo deja porque no estaba de acuerdo en cómo la trataban. Y se va a estudiar la normal y es maestra toda su vida. Y mi abuela también estudia para maestra, pero no le encanta y se mete a la política y sobre todo a la función pública. Fue policía, fue trabajadora social y siempre sacando adelante a sus cuatro hijas, ¿no? Y entonces ante ello, el escenario de equidad o de inclusión, pues nunca se me dijo con palabras, simplemente siempre existió. O sea, en mi casa no me ponían a limpiar mi cuarto porque tuviera que apoyar al hogar, sino porque era mi tarea, punto. O sea, Era lo que tenías que hacer. a estudiar, pues tenía que levantar mi cama, tenía que ordenar mis cosas. Y bueno, pues eso fue siempre, ¿no? Más bien yo me di cuenta que el mundo era diferente cuando salí al mundo, cuando me empecé a Ok. conocer a mis amiguitos y demás, y veía que sí había un trato diferenciado con las mujeres, Así ¿no? de cómo tus hermanas te sirven la comida. No me di cuenta tan particularmente de ese tipo de temas, pero sí al tiempo. Por ejemplo, yo, estando ya en la prepa, sí me daba cuenta de compañeros que no eran capaces de servirse un cornflakes, ¿no? Y yo así como que, o sea, ¿cómo, no? Pero bueno, en fin, fui aprendiendo que habían cosas diferentes en la vida, ¿no? Y eso me ha llevado también mucho a evolucionar en diferentes escenarios de entender y de respetar, pero a la vez de verificar que hay necesidad de cambios en determinados momentos, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas son como mi origen. Y luego, pues obviamente, ante esta posición Montessori de estar cuestionándome todo y de aprender a cuestionar todo, al menos por el beneficio de mi conocimiento, pues me llevó a estudiar lo que estudié. Y en los estudios, pues noté cosas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Texas en El Paso es una universidad estadounidense donde realmente parece que estás en México, porque la gran mayoría somos mexicanos o somos de origen mexicanos, aunque hayan nacido en el lado americano. Y además hay una cantidad importante de extranjeros de Medio Oriente, de Asia, de África, algunos europeos y varios latinoamericanos que generan una confluencia muy interesante de culturas pues, que también te exponen a diferentes experiencias, ¿no? Claro que pues de repente uno se junta más con los propios, ya pues, tenías tus grupitos de mexas, pero ciertamente había interacción con otros y eso te daba también experiencias culturales importantes. Incluso yo recuerdo una clase de administración de empresas de materia de recursos humanos
Nos decía el profesor, tienen que poner en su currículum, ustedes que viven en esta frontera y que cruzan diario y que se mueven en los dos países, que tienen una experiencia binacional. Es algo importante hacia el futuro porque finalmente no es lo mismo estar anclado siempre en una misma cultura que tener constantemente estos cruces culturales que he vivido, ¿no? Pues yo lo tengo y nadie lo pela, pero bueno, ahí está el currículum, ¿no? Digo, pues la mayoría de mis trabajos han sido aquí. Yo llegué aquí a Juárez en el 90, yo soy de Guadalajara, toda mi infancia la viví en la Ciudad de México, y eso es también otro tipo de experiencias culturales de cambiar de una cultura, digo, de Guadalajara no me acuerdo, tenía 4 o 5 años cuando salí de ahí, pero de la Ciudad de México me acuerdo mucho. Y obviamente ya vivir en Ciudad Juárez, que es una ciudad que precisamente en los 90 crece con la maquiladora de una manera extremadamente heterogénea, contrario a otras ciudades del norte, como puede ser la ciudad de Chihuahua o la ciudad de Hermosillo, que son muy locales. Ya hoy en día quizá no tanto, pero al menos en los 90 eran muy locales, era gente de la localidad. Ciudad Juárez éramos de todos lados. En Ciudad Juárez empiezas el 90 con 600,000 habitantes y terminas el 2000 con 1,200,000, 250,000 habitantes. O sea, duplicamos población en 10 años, precisamente por todas estas gentes que nos vinimos a vivir a esta ciudad por diferentes circunstancias. En mi caso, mis papás se divorciaron y mi mamá es de Ciudad Juárez, pues nos vinimos con su familia para acá. Pero muchísima gente llegó por trabajo a esta ciudad, ¿no? Y también está la evolución cultural. Me tocó dar clases en la Autónoma de Ciudad Juárez entre 2004 y 2014. Y una pregunta tradicional el primer día de clases es, ¿de dónde son? La gran mayoría, no sé, el 50% fácil eran de fuera de Juárez, mis alumnos. En 2014, prácticamente 3/4 partes eran de Juárez. O sea, había una convergencia de que empezaban a tener hijos esas personas que habían llegado de fuera y ya eran juarenses sus hijos, ¿no? Entonces, ya hoy en día si bien muchos seguimos siendo de fuera, la proporción va disminuyendo porque los bebés que han venido naciendo en los últimos 15 años ya son muy locales, ¿no? Y entonces Claro. eso también te hace cambios culturales de gente juarense con experiencias y culturas de otras partes del país, que es un país muy heterogéneo, ¿no? Como lo conoces tú. Y entonces, pues eso me ha llevado al hoy, ¿no? Y a tener estas interacciones con organismos como ANADE y como IMEF que me permiten viajar en todo el país, conocer gente extraordinaria como tú y como los diferentes compañeros presidentes de las secciones de ANADE o de IMEF. Y en su caso, pues también tener esa conferencia cultural con diferentes temas y otras cosas homogéneas, ¿no? Porque pues, todos tenemos una carrera profesional, la mayoría tenemos maestrías, algunos tienen doctorados, tenemos una cierta posición socioeconómica más cómoda que la gran mayoría de la población mexicana. Digo, estamos en ciertos escenarios de privilegio que quizá han ocurrido más por esta transición y convergencia mexicana que propiamente de que toda nuestra vida, nuestra familia haya estado en esa posición. Digo, en No, mi y caso, ahorita que comentas eso, digo, y te agradezco mucho que nos compartas pues todos este bagaje de tu familia e historia familiar, porque pues ahora en muchas ocasiones, como dices, nos sentamos en una mesa llena de profesionistas, con maestros en X, oye, profesión, doctores, ¿no? Y entonces ves la imagen de un profesionista, pero no, el asumir que esa persona está sentado ahí porque es una persona privilegiada. Efectivamente, sí, sí existe el privilegio de estar en ese lugar, pero también hay una historia, ¿no? Y entonces no podemos ahora sí que clasificar o tachar a todas las personas como si el haber llegado a ese lugar se te haya dado de a gratis, ¿no? Como lo mencionas y como lo hemos compartido muchos de nosotros y con experiencias de vida, de familiares que tenemos que quizá estudiaron, como tú lo dices, y en eso coincidimos, ¿no? O sea, familiares que estudiaron como maestras normalistas, que era una de las principales carreras, pues que por lo menos te aseguraban tener un escalón, ahora sí que subir en el escalón social, ¿no? Y justo recordaba que eh, muchas personas, después incluso de estudiar la normal que estaba junto con la preparatoria, pues ya después decidían estudiar alguna otra licenciatura, pero por lo menos de entrada era como, a ver, pues cualquier cosa como maestro ya tengo con qué comer, ¿no? Entonces, eso que comentas es muy valioso y lo que comentas también de el haber estado en tantos lugares y el tener este bagaje precisamente, cómo te ayuda
pues en la actualidad, digo, ya lo iremos platicando, pero también te ayuda a tener pues diferentes lecturas, que en eso para mí ha sido un gran aprendizaje, porque pues nosotros que estamos en Cancún o en Playa del Carmen, que son ciudades que a pesar de que tenemos un sector completamente diferente al de ustedes, que es la maquila, que es la industria, nos parecemos en eso, que somos ciudades donde hay gente de todos lados, ciudades nuevas, generaciones muy jóvenes que ya nacieron ahí, ¿no? O aquí o allá, ¿no? Y eso está muy padre y eso al mismo tiempo el convivir como tú bien dices, ¿no? O sea, con gente de todas las culturas o de muchos países u otros continentes, también hace eso. A lo mejor, como dices, pues no convivo con los asiáticos, por decir algo, ¿no? Y convivo con los mexas, pero sí tengo por lo menos una lectura, o sea, no son tan lejanos a mí, porque pues los veo diario, no sé, entonces eso, eso está maravilloso y eso, pues por eso yo creo que ha habido como esta sinergia en el compartir contigo y que tú has tenido siempre la apertura de escucharme, ¿no? O de darte mis argumentos de por qué pienso como pienso, cosa que pues por eso te felicito, ¿no? Que no pasa con otras personas, ¿no? Que a lo mejor están en tu generación, no quiero que te sientas O más eh, jóvenes, ¿eh? También me toca más conocer más jóvenes, jóvenes exacto, que también, tienen ajá, sesgos de ese tipo. Pero exactamente, ¿no? aportan alguna idea que puede ser funcional para un desarrollo, ¿no? O sea, también hay desarrollos. O sea, yo sí veo, digo, yo recuerdo haber entrado a este tipo de organismos pues desde los 2000, 2001, 2002, y había pocas mujeres. Es más, por ejemplo, en la carrera de Derecho, yo sí recuerdo entrar a la carrera de Derecho y pues, había igual mujeres que hombres, igual desde la prepa y la secundaria. O sea, sí me tocó una generación en donde la mujer ya tenía un espacio sin más para educarse. Pero en la carrera de Economía no. O sea, en la administración de empresas, en la Universidad de Texas en El Paso tienes como core, es como carrera principal, Bachelor of Business Administration, y luego ya van las licenciaturas estas, ¿no? Y entonces, en administración de empresas y en mercadotecnia y en contabilidad, muchas mujeres, igualdad. Pero en finanzas, en economía, no tanto en aquella época. Ya cuando me tocó dar clases, te digo, entre 2004 y 2014, sí ya había un escenario de igualdad. Pero en principio los 90 no necesariamente, al menos ahí en la Universidad de Texas del Paso. Más en la maestría, yo recuerdo que éramos como 6 en la generación y había una compañera y era china. Y además, pues era bien aislada, ella no, como que no le gustaba juntarse con nadie y pues nomás iba a estudiar, ¿no? Entonces nosotros así como que más somos nosotros, ¿no? Bueno, y eso que nosotros no hablamos de temas de carreras de ingeniería, ¿no? A la fecha sigue pasando, ¿no? Exacto, O sea, o exacto. industrias que son muy en específico, pues, en donde, pues, por diferentes cuestiones que no vamos a ahondar, ¿no? O sea, la industria de oil and gas, ¿no? Cómo es mayormente pues, de hombres, o la industria automotriz, ¿no? En ciertas Residuos áreas en tóxicos. específico. O sea, digo, es un hecho, o sea, es un hecho innegable, innegable, que no estamos a la par por diferentes cuestiones, ¿no? O sea, y yo creo que eso es muy importante, pues tenerlo como base, o sea, que no existe una equidad. O sea, eso yo creo que el negarlo, pues, híjole, no sé, me parece muy interesante cuando hay gente que niega la inequidad de género en el sector laboral, ¿no? O en la misma economía. O sea, por los mismos sesgos, ¿no? Que tenemos las mujeres, de que las mujeres pues, somos las cuidadoras, somos las mamás, o incluso hasta en los mismos sesgos de la contratación, ¿no? O sea, mismos que alguna creo que te compartí información al respecto, ¿no? Como incluso en otros países el mismo Departamento de Recursos Humanos o HR o Capital Humano, pues ya trae un sesgo de, híjole, es que esta posición incluye viajar mucho y pues ella es mamá, ¿no? Y entonces como, ¿por qué asumir que porque ella es mamá, pues no va a tener la posibilidad? O sea, el hecho de asumir, yo creo que ya traemos ahí un El sesgo. hecho de no preguntar, ¿no? Porque quizá la respuesta sea, oye, sí es cierto, mis hijos están muy chicos y no quiero dejarlos. Bueno, es válido, pero mínimo preguntar. No, o por qué asumir que, o sea, la mamá o la mujer no va a querer dejarlos, pero el papá sí.
O sea, y que entonces el hombre no va a desear quedarse con sus hijos chiquitos, ¿no? O sea, entonces estos sesgos de lo que se espera, ¿no? De, si tú como hombre, pues tú no eres tan apegado a tus niños, porque entonces tú, al ser el proveedor, pues tú sí te vas, y entonces tú viajas, y entonces tú no llegas, y entonces tú obviamente cuando llegas a casa, los niños ya están dormidos y nadie te molesta, pero tú eres la mujer, la cuidadora, la que tiene que entonces, en algunos casos, hacer una pausa en su carrera profesional, que eso también creo que es un dato muy importante precisamente para nuestro papel en la economía, ¿no? ¿Cuántas mujeres van así, ¿no? En estadística, en crecimiento, son mamás y se toman un tiempo y pues ahí sí tú dime, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Ahí hay como que un estancamiento. La sanción de maternidad, le llama Claudia Goldin, la Premio Nobel de Economía del año pasado. Mira, en marzo me tocó en IMEF, en los comités así de trabajo que tenemos como la NADE, tenemos una participación en medios de comunicación, entonces me tocó hacer el artículo de marzo y obviamente tenía la tónica del Día de la Mujer y estos tópicos. Y entonces te voy a pasar unos datos del artículo y luego te paso el artículo. Pero básicamente habla de los siguientes puntos concretos. Número uno, en la encuesta nacional de discriminación en 2022, la CONAPRED evidenció que una de 4 mujeres declaraba, o sea, pueden ser más, pero al menos las declaraba, haber sido discriminada o haberse sentido con discriminación. La encuesta nacional de ocupación y empleo de INEGI de febrero, bueno, la de diciembre porque es trimestral, y esto lo hice en marzo, señalaba que los mexicanos mayores de 15 años, 53.1% son mujeres, 46.9% son hombres. O sea, hay más mujeres que hombres en edad productiva. Pero a pesar de ello, solo el 24.7% de las mujeres son de población económicamente activa, contrastando con el 35.8% de hombres. Entonces, hay muchas razones, pero obviamente hay más sesgo a que la mujer se quede en población no económicamente activa, que es alguien que no está buscando trabajo ni está trabajando, y que quizá quiere, pero no puede, porque está en el hogar, por alguna razón, la que sea. Puede ser que esté cuidando a alguien, puede ser que no haya trabajo en la calle, lo que sea, pero se queda en su hogar sin buscar activamente trabajo, ¿no? Luego, ese dato se extrapola a la situación de los ingresos. Grupos de mayores ingresos, el 72.35% son hombres, el 27.65% son mujeres. O sea, A ver, otra vez, ¿me repites ese dato? en la escala de mayores ingresos, arriba de 5 salarios mínimos, 72.35 son hombres, o sea, casi 3/4 partes, 1/4 parte son mujeres. O sea, entre más alto el puesto, director general, presidente de consejo de administración, más sesgo o más diferenciado es la percepción inequitativa, ¿no? Y ahorita, perdón que te interrumpa, así yo voy a alzar la mano porque yo soy parte porque, a ver, mira, se temía en alguna ocasión y justo previo a que yo tomara y eso fue como el empuje para yo decir, ¿sabes qué? Me independizo. Sin mencionar nombres, que me encantaría, pero a mí me contratan hace ya varios años en una firma, que por cierto el abogado me insiste que yo renuncie a un trabajo porque yo voy a tener posibilidad de crecimiento en su firma. Entro a su firma y me doy cuenta que el ambiente es extremadamente tóxico, o sea, la persona esta verdaderamente era un bully y era una cosa que yo dije, no, o sea, yo no me apunté para esto, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo decido renunciar, eh, me hace saber la secretaria que la pobre chica estaba sometida a una violencia laboral terrible, aprovechándose de que era mamá soltera, de que estaba pues, en un proceso judicial para el tema de la pensión, o sea, toda una serie de cuestiones, ¿no? Que la hacían a ella ser la presa perfecta o la víctima perfecta para que este señor pues pudiera violentarla en el área de trabajo, ¿no? Y a lo que voy con esto me dice, oye, fíjate que lo que me sorprende, y me dijo la chica, están buscando tu reemplazo, pero por las mismas actividades que tú estás haciendo, le van a pagar, ponle tú, 10,000 pesos más. Y yo, ¿cómo? O sea, pero es lo mismo, me va a reemplazar, le voy a pasar los mismos expedientes, va a ser lo mismo. Y cuando yo llegué con este cuate a negociar, con este fulano,
me peleó el sueldo y en cambio, cuando se le ofrece a una persona, hombre, era más, o sea, era casi el doble. Y entonces, la lógica, que ya después yo me enteré pues porque la gente se entera de cosas, fue que pues es que al final del día las mujeres tienen quien las mantenga. Y yo así como de, no puede ser. Y no solo ese es el dato, o sea, sí, sí, obviamente O pasa, sea, es mi pasa experiencia, mucho. ¿no? Digo, hay muchos otros No, datos, claro, pero el tema de a ella sí le puedo demeritar su trabajo, pagarle menos, porque pues ella es la mujer presión. y va a tener un fulano que la va a mantener. O sea, Hace unas semanas nos dieron una plática en INEF por un área que le llamamos Mujeres Líderes, que precisamente habló de los sesgos cognitivos, que pueden ser sin conciencia y tenemos esas desviaciones de criterios, ¿no? Pero el dato que te estoy dando está en un origen más ciego, o sea, no sabe el origen si le pagan menos a las mujeres por discriminación a la mujer o por la sanción de maternidad de la que habla el artículo del Economista y luego el estudio de Claudia de Goldin, ¿no? Pero el tema es que es un dato real, o sea, más allá del origen del problema, el dato existe, ¿no? Hay una discriminación clara en los puestos más altos de las empresas. Esto va disminuyendo, los salarios más bajos normalmente tienden a ser muy equitativos entre hombres y mujeres. Puede ser el criterio de es el primer trabajo o es un trabajo de ciertas funciones demasiado simples como la limpieza o algunas cosas muy básicas y puede entenderse que ahí no haya ese sesgo cognitivo, aunado a que en jurisdicciones como México no puede haber un salario inferior al salario mínimo en una economía formal, ¿verdad? Seguramente en una economía informal sí hay escenarios en donde a la mujer se le discrimine todavía más, incluso en salarios más bajos. Pero bueno, estos datos no traen aparejado el análisis del razonamiento de por qué ganan menos, simplemente es en bruto, ganan sí, menos. claro. De ahí habrá que explorar dónde hay sesgos cognitivos intencionales, como lo que te pasa a ti, otros sin intención, pero que termina ocurriendo, y otros que son plenamente por el tema de la sanción de maternidad que hace alusión Golding, ¿no? Que es básicamente este tema de que empezamos la carrera al mismo tiempo a los 18 años, terminamos a los 23, quizá a los 25 tienes maestría, hombre, mujer, van escalando y de repente la mujer a los 30 puede decidir tener hijos, e interrumpe 3 a 5 años su desarrollo profesional y cuando regresa el hombre ya va mucho más arriba en salarios, con la Claro. misma. Ese es uno Y de mira, ahí agregaría también algo que lo hemos platicado tú y yo mucho, ¿no? También existe, al menos en mi círculo cercano y en mi generación, que también es diferente a la de otras ciudades. nosotros los Este, viejitos. ¿Mande? A nosotros los viejitos. No, 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 o sea, que a lo que me refiero es que pues somos un grupo de personas que no estamos casados o casadas, y que no tenemos hijos, no tenemos planes, ¿no? Yo siempre he sido, y tú lo sabes, muy vocal respecto a mi deseo y decisión de no ser madre, ¿no? Voluntariamente, y cosa que lo grito siempre, no, digo, en un buen sentido de la palabra, porque me parece terrible, ¿no? Que una mujer, pues, pues solo sea porque es lo que se asume que es lo que debes de ser, ¿no? Que no, sin tocar ese tema, pero lo que voy es que también existe mucho juicio de valor hacia las mujeres porque interrumpen su carrera, pero después pasa, y me ha pasado con algunas personas cercanas, de, pero ¿cómo? O sea, estudiaste tal carrera y tienes un MBA y tienes no sé qué, ¿y cómo ahora estás en tu casa? O sea, entonces es como, o sea, porque estás en tu casa, porque estás en tu casa, porque estudiaste, porque no quieres ser madre, porque no quieres ser madre, porque si quieres, entonces siempre resulta incómodo dentro de la misma economía, de gremios, este cuestionamiento siempre hacia una, ¿no? De, bueno, las preguntas incómodas que tú y yo siempre hemos platicado, ¿no? Es más fácil que a ti no te cuestionen porque por qué tú eres soltero o por qué tú no tienes hijos o por qué tú viajas tanto, nadie te lo va a cuestionar nunca. No me Y cuestionan, pero me vale. mande, pero No hay me personas, o cuestionan, sea, pero me bueno, vale. pero los comentarios como, ah, Alex le va muy bien porque se le pasa viajando, pero porque lo vemos, ¿no? Lo vemos en este sentido de
de que, bueno, está muchísimo mayor normalizado el hombre que pues decide estar soltero y que decide no tener hijos, entre comillas, muchísimo más normalizado porque también hay sus sesgos y también hay juicios de valor y también hay comentarios completamente fuera de lugar, ¿no? Pero pues las mujeres es, oye, ¿y con quién dejaste a tus niños? Oye, y no te dicen en tu casa algo porque viajas tanto, o sea, todos estos sesgos al final terminan sí ejerciendo una presión y yo sí creo que terminan teniendo esas repercusiones pues en la economía al final del día, porque una mujer que tiene una carrera o que tiene un MBA o que tiene una maestría y decide quedarse en casa, lo cual es totalmente válido y respetable y que llegó al acuerdo con, si es que tiene una pareja de decir, bueno, yo me quedo en casa, al final del día también está haciendo una labor que tú mejor que yo sabes que está cuantificada, ¿no? Con un valor económico, ¿no? Entonces, también ahí yo creo que en la evolución de la economía en las mujeres, ok, ¿cuántas mujeres? Sí, existe el tema de inequidad en salario por lo que tú mencionas, pero además, ¿cómo es que funciona la economía como funciona en una economía formal gracias a que hay muchísimo más mujeres en casa ejerciendo el papel de cuidadoras sin ganar un solo peso? Mira, yo creo que podemos, o sea, obviamente, y es el tema, entender este papel de la mujer en la economía, pero sí también podemos ver que hay otro tipo de discriminaciones, no necesariamente por género, que existen, y no solo en México, en cualquier parte. Digo, yo cruzo aquí a El Paso, Texas, y hay, digo, casi nunca me ha pasado que sea discriminado, pero he sido discriminado. Y puedo ir a la Ciudad de México y voltear a ver a las regiones como las provincias, nos dicen, y bueno, o sea, sí hay discriminación en múltiples facetas. Obviamente, en cuanto al tema de la mujer, es importante analizarlo porque hay varios resultados y propuestas que deberían de empezar a discutirse de manera más formal y que ahora que vamos a tener una presidenta mujer, probablemente empiece a haber un sesgo más claro de discusión seria al respecto que pueda llevar a acelerar procesos evolutivos en nuestra sociedad. Déjame te digo unos datos más que tengo aquí en el artículo que son bien importantes porque finalmente destacan dónde está la problemática más relevante y que además, siendo en donde se encuentra esa problemática, al cambiar, pudiera permear de manera más acelerada el resto de la economía. Sucede que el Instituto Mexicano de la Competitividad hace un estudio sobre empresas, ya sabes, este tema de gobierno corporativo, que son estas prácticas para las empresas para mejor desarrollo, y que son obligatorias para las empresas que cotizan en bolsa, y que parten sobre la idea de una ley general de sociedades mercantiles o ley de mercado de valores de tener un consejo de administración, ¿no? Un presidente, un secretario, un tesorero, vocales, etcétera. En estas empresas que tienen consejo de administración y que cotizan en bolsa, 13% de los consejeros son mujeres. O sea, 77, no, perdón, 87 son hombres, 87%. Y la presidencia del consejo lo ocupan solo el 7% de mujeres. O sea, en la escala más alta de las empresas más grandes del país es exuberantemente notoria la discriminación. Dos, en las direcciones jurídicas, así el puesto a NADE por naturaleza, director jurídico de empresa, adentro de la empresa, solo el 25% de mujeres. En la dirección financiera de la empresa, o sea, la empresa es el director general, el director financiero y el director jurídico. Director jurídico solo el 25% de mujeres. En director financiero solo el 11% de mujeres. Y en la dirección general solo el 4% de mujeres. Imagínate. Voy a terminar más deprimida. No, es que hay que reconocer la realidad para partir sobre la base de esa realidad de qué acciones vamos a tomar. No, o sea, digo, yo no tenía los datos y justo por eso pues quería platicarlo contigo porque o sea, para mí la realidad está ahí, me faltaban los datos duros, ¿no? Y el compartirlos Ahora, y estas son hacerlos empresas, evidentes. pero déjame te digo esto, estas son empresas que cotizan en bolsa. Hay muchas empresas grandes, fuertes, ricas, que no cotizan en bolsa y quizá tienen más participación femenina y que va permeando. Pero como no tienen obligación de reporteo, pues no sabemos, ¿no? Digo, quienes las conozcan podrán comentar al Mira, respecto, pero no mira, necesariamente. ahora sí que, o sea, digo, por ejemplo, mis clientes, ¿no? En la firma que fundé con otra mujer, ¿no? Todos mis clientes son pymes
y en su mayoría todos son hombres, todos. O sea, ha sido, yo te podría decir, del 100% de clientes que atendemos, el 2%, o sea, dándole una consultoría de negocios en temas de compliance, en tema de litigio es diferente, solamente, no sé, el 2% me estoy viendo, pero wow, o sea, wow, ¿eh? Y digo, ya en tema de negociación, resolución de conflictos, litigios, ahí sí ya es diferente, ¿no? Porque también pues, vemos conflictos en temas inmobiliarios y, pues, bueno, ahí nos ha tocado, sí, también representar a mujeres, pero tampoco tantos, sí, tantas, y eso también habla de la capacidad de pago, ¿no? Para que una mujer adquiera una propiedad, un bien inmueble, sobre todo en la zona donde nos encontramos. Y a mí me sorprende porque obviamente hay muchísimos otros organismos, por ejemplo, está la Asociación de Mujeres Empresarias, AMEXME, ¿no? Que yo tengo, que tenemos convenio, que estamos en otros organismos, tú como en IMER, yo en Coparmex, que hay muchísimas mujeres. Y ahorita que mencionabas el tema, por ejemplo, de la participación de estas empresas que no están obligadas a reportar. A mí algo que me fascina y por cual pues me siento tan contenta de estar en un organismo, por ejemplo, como Coparmex Riviera Maya, es que es pero por la naturaleza del lugar, no así o sea, por la misma historia del lugar en Riviera Maya, pues hay empresarios de todas las nacionalidades y hay de todas las edades y está, mira, me atrevería a decir que es 50-50, o sea, digo, te mentiría con los porcentajes, pero es evidente cuando tú entras y vas a una reunión o vas a un desayuno y ves esto así, así, ¿no? ¿Por qué? Porque son sociedades, es una sociedad pues, muy joven, muy abierta, en donde no traemos pues estos sesgos que hemos platicado, que existen en sociedades o en lugares pues de mucho arraigo, en donde se manejan pues con otra idiosincrasia y con otras costumbres, ¿no? Entonces, eso también me ha, pues me ha sorprendido mucho, ¿no? Como también al menos en Riviera Maya, llegan muchas mujeres extranjeras que empiezan como emprendedoras y bueno, o sea, ahorita les va increíblemente bien y tienen su negocio y dicen, a ver, yo llegué y estoy agradecida con Riviera Maya, con Playa del Carmen, con México y yo quiero contratar, que digo, ya tampoco, ese es otro tema, ¿no? Pero quiero trabajar solo con mujeres, ¿no? Entonces, pues es bien interesante porque además no solamente están estos datos que tú nos mencionas de las empresas que cotizan en bolsa y desafortunadamente los datos que no tenemos de las empresas, de las pymes, de las empresas Pero, familiares. Y por último, también los datos en cada estado, sí, porque no, cada olvídate, ya estado, cuando te va regional, pues olvídate. o sea, es otro universo, ¿no? Claro. Te cierro el punto de los datos del INCO, porque decir, oye, pues solo el 11% de mujeres financieras, bueno, de directores financieros son mujeres. Quizá no hay suficientes mujeres financieras. Pues ahí está el problema. El INCO también tiene esta página de internet que se llama Compara Carreras, donde tú pones derecho y te dice cuántos egresados hay, cuántos tienen maestría, cuál es el promedio salarial, etcétera, etcétera. Bueno, en derecho, el 44% de los abogados en este país son mujeres y en su caso en finanzas, el 49%. O sea, capital humano sí hay, ¿sí? Capital humano sí hay. El asunto es que hay trabas de múltiples factores multifactorial, desde los sesgos machistas y que le niegan el acceso a la mujer, hasta cuestiones inconscientes o cuestiones del desarrollo profesional interrumpido por la maternidad u otros aspectos que tienen estos números en las empresas que cotizan en bolsa. Y que se empieza a trabajar mucho al respecto. Y aquí es donde entra la discusión, Estrella, si te parece, de qué es lo que podemos hacer para mejorar este entorno. Porque cabe mencionar un dato último, yo no lo tengo
en reducto así de investigación, me lo han dicho 2 veces, uno me lo dio Daniel Becker, expresidente de la Asociación de Bancos de México, y el otro se comentó ayer en un evento de IMEF, que fue de mujeres líderes. Si esto lo equilibráramos, no solo los datos de bolsa, sino los datos generales del país, la ENOE, etcétera, etcétera, el país podría tener un despunte de 30 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto. O sea, vamos a dejar de pensar de que pobrecitas mujeres las discriminamos. No. Nada más el aspecto más frío de los pesos y centavos, nos iría muchísimo mejor a México si tuviéramos un escenario de equidad. Obviamente, en el aspecto moral, debemos de pensar en la concepción de no ser inequitativos, punto, por humanidad. Pero suponiendo que soy bien inhumano y nomás soy interesado en los pesos y centavos, pues entonces, porcentuales. O sea, suponiendo que eres un neoliberal, ¿no? Yo sí soy un neoliberal. No, yo también. Precisamente porque soy neoliberal entiendo estos números, ¿no? Ahorita nos van a crucificar, nos van a funar por haber dicho eso. Bueno, es que pero hay que entender qué significa sí, claro, que eso es otra historia. Bueno. Pero a lo que voy, ahorita que dices eso, o sea, dices, a ver, ¿qué hay que hacer? Es simplemente, o sea, si te quieres ver de una sangre fría y buscas una mayor rentabilidad a tu negocio, así de sencillo, o sea, te conviene sí o sí, en números, buscar una equidad. O sea, es meramente de números. No, diría que es punto número uno, ¿no? Valga la redundancia. Y yo creo que algo muy importante es la aceptación, o sea, aceptar que existe la inequidad, sin entrar al tema de si los sesgos, si los micromachismos, si fue consciente, si fue inconsciente, o sea, no, pero ya el hecho de que aceptes, yo creo que ya es un gran paso. ¿Por qué? Porque, y precisamente el punto, pues es esto, ¿no? O sea, el invitarte a ti, porque es muy complicado tener este tipo de conversaciones cuando una persona no lo ve o no lo acepta. Y no lo acepta por esos mismos sesgos. Entonces es ahí donde viene pues esa misma deconstrucción, porque la deconstrucción pues no nada más yo la veo en temas de género, es en temas de todo, de cuestionarte el status quo, y por eso repito las palabras del principio, de reinventártelo. Entonces, a ver, lo que funcionaba hace 5 años, 10 años, 20, 30, 50, pues ya no funciona. O sea, ya no. Entonces, lo que sí funciona, bueno, pues qué padre, ¿no? Y si se puede mejorar, bueno, pero entender que simple y sencillamente ya, o sea, los hombres no se van a cazar mamuts, ¿no? Y las mujeres nos quedamos en la cueva, pues ya de entrada ya es un avance. Y además que al final del día, sin importar el género, porque ya hay muchos géneros, porque ya hay muchos géneros, el simple hecho yo creo que de ir aceptando que vivimos en una ciudad, en una sociedad dinámica, y por eso es algo que a mí me apasiona mucho el derecho, ¿no? Porque si uno recuerda la teoría general, las primeras clases de derecho, ¿qué es lo que te enseñan? Que una de las premisas, de las bases, es que el derecho es dinámico, que evoluciona, que no puede ser estático. Entonces yo creo que nosotros, digo, ya hablando de nuestro gremio, somos también los primeros que tenemos que empezar a romper el molde, ¿no? Porque si precisamente exigimos que haya reformas, que cambien ciertas figuras jurídicas arcaicas, que podamos tener un sistema jurídico que no sea tan estricto, pues entonces no nada más hay que señalar la legislación o los diferentes, o criticar a cómo trabajan los tres poderes, sino a ver, yo qué estoy haciendo en mi firma, en mi negocio, con mis clientes, porque sí, qué bonito es ahora sí que pertenecer al gremio, pero no implementar esas políticas dentro de tu firma, ¿no? Y esperar que tu cliente te haga caso, ¿no? Y entonces voltea a tu cliente y ve que en tu firma, pues hay puros hombres, ¿no? Digo, y aquí va el tema de la imposición normativa, que pueden venir estos cambios legales que vayan induciendo esta situación de equidad como el llamado tema de acciones afirmativas. La cuota de género. Y que hay, digo, hasta el extremo de la cuota de género, pero puede haber otras acciones afirmativas.
pero hay mujeres que me lo han dicho, que salen puestos altos. A mí no me parece porque pues, te rompe la meritocracia. De acuerdo, pero cuando ves estos números dices, híjole, sí se necesita, ¿no? Es que Ese es son un males punto. necesarios, ¿no? O sea, no es lo ideal, pero pues desafortunadamente se tienen que implementar para poder llegar a un punto a que la discusión no sea la cuota de género, sino que verdaderamente alguien llegue por sus méritos, por su capacidad y no por su género, Claro. su etnia, su color de piel, ¿no? Y no la meritocracia malentendida donde viene el privilegio eterno de atrás, o sea, sino la que efectivamente es, te rajaste el lomo y tienes la capacidad de llegar, no importa cuál sea tu situación de persona humana, hombre, mujer, género, el que sea, sino realmente tienes la capacidad. Ahora bien, hay en este mundo del derecho que tenemos el garrote y la zanahoria, o sea, el premio, empieza a construirse un mundo de premio que yo siento que es el que pudiera llegar a evolucionar esto mucho más aceleradamente. Dentro de los temas para que una empresa que sea de cualquier subsector económico evolucione está el financiamiento. Y México ha tenido el mal de permitir la oligopolización de su mercado financiero. Esto es, son 80 bancos en el país, 5 dominan el mercado. Y eso provoca pues que los precios de los bancos, llámese las tasas de interés, las comisiones, lo que sea, sean altos. Además, tenemos un país exuberantemente sobreregulado. Esto es, hay leyes para todo y de todo y llenar formas de todo de una manera ridícula sin pensar realmente en el desarrollo económico. Y entonces eso encarece los procesos enfáticamente financieros. Bueno, que una empresa hoy en día acceda a financiamiento es un escenario caro. Ahí están los datos de la ENBAN, la encuesta del Banco de México y del INEGI que hacen cada año para los efectos. Hay encuestas derivadas de la Comisión Nacional de Valores y demás que demuestran nuestras tasas de interés rondan a promedios de 20-25% para pymes. Ahorita están en 35-40%, como están los estadios de ciclos de intereses que tenemos en este momento. Pocas empresas tienen acceso a tasas de interés factibles abajo de 10 puntos porcentuales y además los requisitos son complejos. Pero el año pasado, la Secretaría de Hacienda desarrolló esto que se llama la taxonomía sostenible. Y es algo, Estrella, de lo que vamos a tener que aprender muchísimo los abogados, aunque también los financieros y también los economistas y sobre todo los administradores de empresa, porque va a ser el quiz diferenciador del sistema financiero hacia adelante. Hoy en día opera nada más para Afores y para empresas de seguros, pero próximamente va a empezar a operar para bancos. Y básicamente lo puedo explicar de la siguiente forma, bien simplista, quizá haya cosas que cambien en el tiempo, pero va a llegar una empresa o un banco y le van a decir, a ver, tú eres una empresa que ejerce prácticas de gobierno corporativo y está certificada en políticas ambientales, sociales y de gobernanza, ASG, ¿sí o no? ¿Qué es eso? Ah, no. Te vas para este lado, donde te trato normal, ahí está tu tasa de 35, 40 y se acabó. Ah, si eres certificada, aquí está tu escenario de tasas 10, 15, mucho No, más fáciles y viables. Y entonces el valor del dinero, el excesivo costo para una empresa no ASG contra el costo dable y competitivo a nivel incluso quizá global para una empresa ASG, va a ser el diferenciador que haga una empresa decir, ¿sabes qué? Metamos políticas sociales, no discriminación, metamos políticas de sí, inclusión y otras, ¿verdad? Que y corresponden. ahorita que digo, obviamente tú no los platicas de una manera que me encanta, ¿no? Pero mira, yo me voy un pasito más abajo. O sea, a mí me, repito, con las pymes, ¿no? Un caso, ¿no? Que le va a llegar, y me ha pasado, ¿no? Que encuentran inversionistas extranjeros. Entonces, como quieren meterle capital, entonces podemos hablar, no voy a hablar de montos, simplemente ni nacionalidades. Entonces dice, oye, me encanta tu negocio en México, tú traes ya todo el know-how, usted mete una lana, ¿no? Ni siquiera vamos a platicar del vehículo por el cual se va a invertir. Claro, claro. Entonces, yo como empresa extranjera, pues, oye, te voy a hacer el due diligence. Tienes tus reglamentos, o sea, todo el tema laboral, ¿no? Todas tus políticas, antisoborno, políticas en temas, aunque a lo mejor, porque luego desconocen, ¿no? Oye, tienes políticas para prevención del lavado de dinero, ¿no? Digo, ya entramos ahí en temas de las actividades, pero bueno, entonces te empiezan a pedir, oye, pues tus asambleas, ¿no? O sea, todo el tema, así, ¿no? Y entonces ya sabes, me habla el cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo estos cuates de tal país y me van a meter una lana y ya están listos para transferirme mañana. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hoy es lunes, oye, ¿y el viernes me puedes entregar todo esto? Y yo,
O sea, me encantaría ser maga y me encantaría, ¿no? Entonces ya me empiezo a involucrar y entonces es el estira y afloje con el cliente, pero ¿por qué es tan difícil? ¿Pero por qué no me lo puedes hacer rápido? Pero es que yo ya tengo ellos, es que si no les entrego esto y yo, ¿no? Entonces es hacerles entender a las pymes que el tener ya esto de entrada, y entonces llego y les digo a estas personas y de repente sí, soy la mala de la historia, porque es que digo, a ver, o sea, si nos hubiéramos ido por partes y si tú ya hubieras tenido esto, el dinero lo tendrías en 24 horas, pero ¿qué crees? Tú decidiste sentirte todas mías y yo me las puedo todas, ¿no? Y que esto no era necesario y esto no era necesario. Y entonces, a ver, y luego cómo está tu onda fiscal y cómo está tu onda de la seguridad social. Y luego empiezan ahí a sacar unos muertitos. Y de repente es como, o sea, ¿y tú quieres que todo esto se limpie en 15 días? O sea, Muchos de esos inversionistas que ya sean individuales, por conciencia o fondos de inversión, van a empezar a exigir certificación ASG. Y luego vamos a subsectores en cadenas productivas. Vamos a empezar en Cancún. Tienes cadenas hoteleras globales y tienes nacionales de alto relieve. Oye, quiero ser proveedor de tu hotel. Va. Hoy en día te dicen, dame tu cumplimiento de obligaciones para ver que no tengas problemas con, con las listas estas de código fiscal de con la factureros, lista negra, empresas. ¿no? Que no seas un Ah, F, un Edo. bueno, ¿qué tal que mañana te digan, oye, sí te acepto, pero tienes que ser ASG, porque como yo soy ASG para el financiamiento que obtengo, tengo que forzar a la cadena productiva a hacerlo? Entonces, esos elementos de la zanahoria en donde te abro el mercado, te abro el financiamiento barato, te abro la licitación de gobierno, pero tienes que demostrarme que tienes políticas sociales contra la discriminación, que tienes un consejo de administración equilibrado entre hombres y mujeres, que tienes una posición salarial equilibrada entre hombres y mujeres. Eso puede ser que sea el factor acelerador de que realmente evolucionen las empresas por el mero interés. Ya olvídate de Pero nuevo mira, por eficiencia, te ¿no? fuiste a estas políticas increíbles, pero por eso te decía, vámonos un pasito atrás, o sea, demuéstrame que pagas tus impuestos, No, que no, no no, traes estoy de una acuerdo. estrategia agresiva, Estoy ¿no? de O acuerdo. sea, Hoy en día eso está en la mesa. El asunto es que ya vienen en cuestión de semanas, meses o quizá máximo un par de años, yo sí veo a ciertas líneas maquiladoras exigirle a sus proveedores aquí localmente estos criterios. Yo sí veo a ciertos supermercados grandes, a ciertos gobiernos federales, estatales, que digan, te abro la licitación, sí y solo sí me cumples esto. Porque de la noche a la mañana nos pidieron el cumplimiento de obligaciones en 2014, cuando nació. De la noche a la mañana te piden no estar en la lista del 69B. Entonces, así de repente puede llegar taxonomía sostenible y decir, quiero estos criterios. Oye, pero espérate, déjame ir a ver dónde consigo una financiera que sea la consejera de administración. O la empresa va a no, decir, y no importa, además digo, no necesariamente de la noche a la mañana, digo, vamos a poner un ejemplo. O no, sea, yo luego que veo temas, digo, en general compliance, ¿no? En su momento, la norma 035 y muchas pymes vueltas locas e histéricas porque querían, ya, pónmela, ya, aplícamela, ya, mañana, ya, los cuestionarios, y yo llegaba y a ver, compa, o sea, de entrada no tienes ni tu organigrama, ni tu descripción de puestos, ni, o sea, contratos laborales ni tienes porque estás utilizando una pagadora. Y ya que, ¿no? Y llegas conmigo estresadísimo porque ya viste en el periódico que te iban a demandar por estrés laboral. Entonces, por eso te digo, o sea, a ver, vámonos como que al día a día, ¿no? Y a lo que atendemos y a lo que ayudamos. Entonces, digo, para ir cerrando, porque si no tú y yo nos descosemos 3 horas. quedamos 3 horas. Nos hacemos 3 horas. Este, eh, pues a mí me agrada mucho encontrarme en mi camino profesional a hombres como tú, que te digo, con esta apertura de escuchar y que además también, como lo dijiste, ¿no? O sea, vamos a ser bien honestos. O sea, al final del día hablas con datos. ¿Es necesaria la equidad? Sí. ¿Te genera mayor rentabilidad? Sí. Y sobre todo que pues que tienes esta información, entonces a mí me gustaría pues que pudieras, ¿no? En breves minutos dar alguna recomendación, alguna conclusión, algo que tú consideres importante sobre este tema para, sin importar el género o para las mujeres, o cuál es tu lectura, porque además es luego un tema que
que a muchos colegas hombres como que les causa escozor decir, no, yo no opino nada, ¿no? Porque ya no se puede opinar nada de las mujeres y es como, a ver, o sea, por supuesto, todos somos libres de tener opiniones, ¿no? Todos, que haya opiniones fundadas, infundadas, esta es otra historia. Pero aquí la idea es, a ver, el espacio siempre se da y tú nos hablas con datos, que eso es súper importante. Entonces, ¿qué nos podrías tú compartir con todo este bagaje que tienes personal y con los datos duros? Mira, básicamente en esencia te voy a decir un aspecto concreto de algo que comentamos, incluso de repente hablamos un poco de hace 50 años y de ya no aplican esos criterios y lo que gustes, ¿no? Se volteó tu cámara, ahí está. Ahí. Ah, hay una evolución, ¿no? O sea, lo hemos notado, sobre todo en el último siglo, podemos ver cómo, al menos con la tecnología, nos ha ayudado a evolucionar la sociedad en comunicación, en temas médicos, biológicos, lo que gustes. Si reconocemos que cada día tenemos más aceleración en esa evolución, reconocemos que cada día hay mejores implementaciones tecnológicas. Digo, esta videoconferencia hace 20 años no era dable, ¿no? Hace 10, yo creo. Yo sí llegué a usar Webex en 2007, medio chafita, pero jalaba, ¿no? Pues Pero bueno, el Skype, ¿no? También el ándale, Skype el Skype también lo estaba, teníamos. oh, sí, tienes razón. Pero lo cierto es que hace 20, 25 años no era algo normal. Quizá la siguiente entrevista que tengamos, ya sea con estas posiciones holográficas en donde tenemos el cuerpo entero y platicamos en una discusión abierta y quizá ante foros y lo que gustes, ¿no? Ya hay conciertos de Elvis Presley hoy que se hacen así en Las Vegas, ¿no? En muchos lugares, sí. La tecnología empieza a evolucionar. Si eso es cierto, nos hemos ido adaptando. Si, yo me acuerdo del 94, cuando entro a la universidad y veo el Internet, a la hora de contarlo a los adultos, me decían, qué padre tu nuevo jueguito, ¿verdad? Así como mi Atari o esas cosas. Las empresas que se prepararon evolucionaron más rápido para crecer y desarrollar con el Internet sus negocios. Hoy en día, ayer veía unos datos, las pymes en el último año en México crecieron 30% gracias a su comercio electrónico contra las pymes ordinarias que venden ahí en la tienda de la esquina, que pues, crecieron el 2% que creció México, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, quien evoluciona y entiende la evolución que viene, puede acelerar procesos. Bueno, si en un futuro próximo, 5 años si quieres al extremo, la taxonomía sostenible va a llegar y nos están advirtiendo, los bancos ya no te van a prestar fácil si no eres ASG, tu cadena productiva se te va a cerrar si no eres ASG, tu gobierno te va si no eres ASG, mi recomendación es métanse al trend, ¿no? O Empiecen a sea, estabilizar sus porque te empresas para ser conviene. evolutivas, porque te quedas sin mercado, ¿no? Y nada más porque te conviene económicamente, o sea, es porque te Ahora, conviene económicamente. obviamente, cuando profundizas en el tema, ahorita tocabas la norma 35, estuve en los últimos programas del programa de radio hablando del modelo del protocolo de la Secretaría del Trabajo contra la violencia, para la prevención de la violencia y la discriminación en el centro de trabajo. Tiene tanta hilvanación a la norma 35 y a mecanismos de concientización de incluso pensar en qué es acoso, qué es no necesariamente sexual, sino laboral, qué es violencia, y de repente decir, ay, güey, esas cosas sí pasan en mi empresa. Tengo Y que te das quitar, cuenta, porque mobbing vertical, horizontal, hay evoluciones que pueden provocar que termine en muerte de alguien y tú seas el culpable, ¿no? Entonces, el tema es, tanto en la perspectiva de prevención como en la perspectiva de desarrollo, tenemos que entender que este tema lo tenemos que evolucionar a la brevedad posible. Y si vamos a esperar a que me lo imponga el gobierno con una ley, pues bueno, cada quien. Mejor vamos adscribiendo los criterios internamente en la empresa para que realmente mi evolución sea más acelerada y aproveche los advenimientos de estos escenarios de oportunidad como taxonomía sostenible y otros que vienen, ¿no? Eso sería como un principio de recomendación. Obviamente, hay sesgos cognitivos y hay circunstancias que son difíciles de cambiar, sobre todo entre uno crece más, es más difícil de cambiar su criterio. Digo, pues yo tengo 48 años y ya tengo mi manera de pensar y de repente llega alguien con una idea diferente y yo así como que, güey, no me y llega un millennial y te gusta. dice, no me llames, Alex, mándame un WhatsApp. Eso sí es un tema muy conflictivo, sobre todo aquí con mis colegas que no me pueden encontrar una llamada. Así Pero bueno, de, a ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes? ¿Qué? pero el punto Es es, ese parte. es un ejemplo, pero hay otros, ¿no? Y hay cosas hasta de mercados. Oye, vamos a entrar a este mercado electrónico que piensa que, híjole, yo no sé vender en ese medio y qué miedo. Y está bien, habrá cosas que no voy a cambiar en mi manera de ser, pero hay cosas que yo tengo que entender que de no evolucionarlas socialmente me voy a inadaptar.
tenemos que tener cuidado con eso, porque ya olvídate de la parte utilitaria económica. O sea, el desarrollo social puede tener consecuencias delicadas si no nos sabemos adaptar a los nuevos escenarios de convivencia social, ¿no? No, Entonces, o sea, pues las dos métricas funcionan, eso ¿no? que dices es básico. Yo creo que entender que ya hay, y digo, para aterrizarlo ya e ir concluyendo, ¿no? En el aspecto humano y en el aspecto social. O sea, hay chistes que ya no son graciosos, hay comentarios que ya no son graciosos, porque ya trae uno otro chip, ¿no? O sea, como que ir midiendo, yo creo, y entender que hay conductas, ¿no? Que ya no podemos ejercer o normalizar como antes, ¿no? Porque hay que respetar el espacio personal de de todos, ¿no? De todos los seres humanos. Entender que la manera en la que te relacionas con tus colaboradores o colaboradoras ya es diferente. Entender que ya es incluso hasta necesario preguntarle a una persona cómo desea que le llamen, ¿no? Pues por respeto, ¿no? O sea, a esa persona quizá, ¿no? Entonces, o sea, las reglas de conducta social se están modificando, ¿no? Entonces, como tú bien dices, ¿no? Si tú mismo no evolucionas, pues, ¿no? Te vas a quedar, o nos vamos a quedar rezagados, digo, me incluyo, ¿no? Ya soy chavarruca, entonces ya. Y seguramente llegará un punto en donde también nos cuestionemos si tanta evolución es correcta, porque También. también tiene temas. Hay una ambivalencia en tomas de decisión. Hace tu rato hablabas del no tener hijos, ¿no? Es una decisión que he tomado. Perfecto. El problema es que demográficamente muchos están tomando esa decisión y en unos 20 a 30 años va a empezar a haber consecuencias económicas en Pues México yo por no eso. lo veo, yo veo que siguen. No, se está bajando demográficamente. En cuestión de semanas sale censos económicos, en 2030 censo poblacional, y sí vemos claramente que hay una disminución, sobre todo en ciertas escalas socioeconómicas, pero va permeando. El punto es que sí va a llegar un punto en donde haya consecuencias y tendremos que repensarlo. En Europa ya está viéndolas, ¿no? Como en todos Entonces, lados, o sea, es que todo lo tienes que repensar, es que todo lo tienes que reaprender, o sea, aquí es lo que te digo, o sea, mantener como que la idea de que todo es dinámico, todo, la economía, o sea, ahorita estamos, o sea, nosotros que estamos en el sureste y que vemos, que vivimos del turismo, o sea, ahorita te das cuenta las problemáticas que están viviendo en ciudades como Barcelona, en Mallorca, ¿no? Con este tema de la problemática que genera el turismo. O sea, todo evoluciona, entonces asumir que pues, todo va a ser estático, pues no. Y como dices, ¿no? Estar preparados a que nuestra toma de decisiones y esta evolución, pues puede ser positiva, puede ser negativa, no lo sabemos, pero ya iremos ahí como que, ¿no? cachando cachando las hay que bolas. entender el escenario, las implicaciones sociales y en su caso, obviamente, las regulaciones imponibles, pero también las oportunidades que dan los mercados. Entonces, yo creo que en este tema de la mujer, uno, tiene una relevancia fundamental su participación. El tema, por ejemplo, que decías de mucha gente que se queda en el hogar cuidando a los niños porque es su naturaleza, según el sesgo de algunos. El problema es que también tienes que evolucionar a pensar, esa gente podría ser más productiva en otra área que cuidando niños. Cuidando Entonces, ¿qué niños. la ley de cuidados donde haya gente dedicada por el Estado, por las empresas que lo pague? En fin, o sea, hay mecanismos evolutivos que tienen que empezar a tomarse en cuenta para que potenciemos este alcance económico. Y de nuevo, porque vienen retos que potencialmente pueden traer derroteros de afectar gravemente y negativamente a una economía como la de México o beneficiarse, ¿no? Y Claro. pues ahí el quid diferenciador. Ay, Alex, pues te agradezco mucho. Te digo que nosotros si no nos seguiríamos. Y sobre todo, pues como te das cuenta, ¿no? Este espacio es así de entre compas. Claro. Y pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre disfruto mucho escucharte porque aprendo muchísimo en pláticas así, ahora sí que a distancia. Y además déjame decirte que este es el primer podcast de Low Pills que grabo a distancia y que tuve que viajar y que estoy con mi celular y que un rollo, pero son cuestiones que pasan. Pero qué bueno que lo logramos y pues muchísimas gracias. Estaremos compartiendo pues tus datos de tu firma,
así como también pues este fabuloso CV que tienes, que para mí pues es maravilloso poderlo compartir en los espacios de mis redes sociales. Y pues me da gusto, espero que nos veamos pronto y te agradezco muchísimo, muchísimo, Ale. No, gracias a ti, Estrella, por la invitación y pues estamos en comunicación y seguimos trabajando en todos estos proyectos. Muchas gracias.